Así le ganó la batalla táctica Ecuador a Venezuela en el partido que se disputó el pasado viernes en la ciudad de Quito. Espero como siempre que les pueda gustar la explicación táctica que voy a desarrollar en esta pantalla. Y muchachos, antes de comenzar, les digo que si a ustedes les gusta este proyecto audiovisual y lo quieren apoyar de manera genuina, entonces los invito a que por favor se suscriban a mi canal de YouTube si aún no lo han hecho. También a que me sigan en mi cuenta de Facebook si todavía no lo han hecho. Y a que le den un like, a que le den un me gusta a este video. Y para las personas que quieren apoyar este canal todavía más, con mayor profundidad, bueno, ustedes saben que también pueden donar $1. Y ese dólar, de verdad, nos ayuda un montón. Lo pueden donar ya sea por Patreon o también por YouTube. Cualquiera de las dos alternativas es más que válida. Si lo quieren hacer por Patreon, acá abajo en la sección de comentarios, yo les dejo el link de dicha plataforma para que hagan clic y vayan y puedan cumplir con esa donación. Y si lo quieren hacer por YouTube, es acá mismo en YouTube, abajo a la derecha, donde hay una pequeña pestaña que tiene el signo monetario, que tiene la tradicional S. Allí hacen clic y en 10 o 15 segundos, muy rápido, les prometo que también van a poder cumplir con esa donación. A las personas que apoyan este proyecto, no importa si es con dinero o sin dinero, les agradezco de todo corazón. En serio, es por ustedes que este canal se puede mantener. Habiendo dicho esto, comienzo a analizar el partido. Así que, enfoquémonos en la pantalla. Bueno, de entrada, interpretemos los dos sistemas tácticos con los que salieron Sebastián Becachese y Fernando el Bocha Batista. Por el lado de la Tri, que hizo las veces de equipo local en el Rodrigo Paz Delgado, bueno, Beca emuló lo que le había funcionado ante Bolivia y ante Colombia. Es decir, que salió con un 4-4-2. Línea de 4 en el fondo con Ordóñez, Torres y Pacho, en vista de que Piero Hincapié no podía jugar porque había sido expulsado ante Colombia en Barranquilla, y Pervis Estupiñán para cerrar esa primera línea de 4. La línea de 4 del medio, o sea, la segunda, estaba compuesta por Alan Franco, que aparecía como un falso extremo por derecha, y lo denominó falso extremo porque considero que Alan tiene mucha más habilidad para interiorizar su juego, es decir, para ir hacia adentro, que para romper a punta de velocidad por fuera. Entonces, por eso lo denomino un falso extremo. El doble 5 compuesto por Moisés y por Pedro Vite, para mí en cuanto a lo creativo, esa es la principal fortaleza que tiene Ecuador hoy por hoy. De hecho, en este partido yo considero que los dos jugadores de mejor rendimiento individual fueron precisamente ellos dos. Moisés y Pedro Vite, ambos se jugaron un partidazo en todo el sentido de la palabra. Y para cerrar esa segunda línea de 4, aparece Janner Corozo por izquierda, como un extremo mucho más real, porque Janner, a diferencia de Alan Franco, sí es un jugador más proclive a romper por fuera a punta de velocidad. Pasa un avión por allá atrás haciendo un sonido tremendo. Espero que no se escuche mucho, pero yo continúo. Y arriba, bueno, Gonzalo Plata con Edner Valencia. Plata haciendo las veces de media punta, quizás un poquito más retrasado. Y Edner como la referencia más real en punta que tiene la Tri. Eso por el lado de Ecuador. Venezuela salió con un 4-5-1. Línea de 4 en el fondo con González, Mejías. Que el partido de Mejías no es por nada, pero me pareció un partido flojo. Ferraresi y Macún. Ahí se cierra la línea de 4 defensores de la Vinotinto. Había una línea de 5 en el medio, con Bello abierto por derecha, Mendoza abierto por izquierda y un tribote ahí en los 3 carriles centrales. Ojo con ese tribote porque va a ser muy importante en lo que voy a explicar ahora. Ese tribote estaba compuesto por Bueno, Cáceres Jr. como un 5 más posicional
y Segovia como una especie de interior por izquierda. Y arriba, la única referencia en punta muy marcada del equipo del Bocha, pues era Salo Rondón, obviamente. ¿Listo? Entonces 4-4-2 versus 4-5-1. Obviamente, como el fútbol es dinámico y no estático, vamos a ver ahora que en ciertos momentos del partido ambos sistemas pues sufrían ciertas alteraciones. Bueno, quiero comenzar hablando de lo que propuso Venezuela desde el minuto 1 porque me parece que arrancando de esa manera va a ser más fácil entender el desarrollo de estos 90 minutos de juego. Y después voy a hablar de cómo respondió Ecuador. Pero me parece a mí que es pertinente comenzar hablando del equipo visitante porque el planteamiento de Venezuela dictaminó mucho cómo se iba a dar el partido de entrada. Y fue que Venezuela eligió competir a partir de su faceta de defensa posicional. El fútbol tiene 4 facetas, 2 a nivel defensivo, 2 a nivel ofensivo. Hablando de las 2 a nivel defensivo, tenemos la defensa posicional y las transiciones defensivas. Bueno, Venezuela eligió la primera de estas 2, la defensa posicional. Todos los jugadores ubicados en un lugar particular de la cancha y tratando de mantener el arco en cero. La prioridad de la Vinotinto desde el minuto 1 pasó por allí. Venezuela estaba más concentrado en proteger a Romo que en lastimar a Galíndez. Y espero que nadie se ofenda por eso, porque es la realidad. Todos vimos que eso fue lo que pasó. Y más allá de que compitió desde esa faceta, el sistema de marca en particular que eligió para poder hacerlo fue lo que conocemos en el mundo de la táctica como una contención zonal. ¿A qué me refiero con eso de contención zonal? Bueno, ya lo voy a explicar. Es contención porque con ese 4-5-1, Venezuela lo que hizo fue que plantó una barricada, plantó una muralla, pero no fue a presionar, no fue a morder. Y ustedes saben que en el fútbol presión y contención son conceptos antónimos. Ambos hacen parte de la labor defensiva para recuperar la pelota, pero son opuestos. Entonces Venezuela, en vez de ir a presionar y a morder, no. Plantó la muralla, plantó la barricada y contuvo. Eso se conoce como contención. Y fue la elección que hizo la Vinotinto en cuanto a su estilo de marca. ¿Y por qué contención zonal? Bueno, porque ya hablando particularmente de cómo se puede marcar, pues hay 3 elecciones que uno puede hacer. Está la marca hombre a hombre, está la marca mixta y está la marca en zona. La marca hombre a hombre, pues como ustedes lo interpretarán, hace referencia a cuando un equipo que está defendiendo elige tomar a cada uno de los jugadores del equipo rival para poder referenciarlos. Ahí es cuando uno ve que en la cancha se arman las parejitas. Esa es la marca hombre a hombre, pero Venezuela no hizo eso. El segundo ítem que mencioné es la marca mixta, que es una combinación entre marca hombre a hombre y marca zonal. Esto hace referencia a cuando ciertos jugadores ejecutan la marca hombre a hombre y otros simplemente marcan el espacio. Cuando hay esa especie de mix, de híbrido en un equipo a la hora de marcar, se conoce como marca mixta. Pero Venezuela tampoco hizo eso. Lo que hizo Venezuela fue el tercer y último ítem, que es la marca zonal. Es decir, todos contenían, plantaban la barricada con el 4-5-1, pero marcando el espacio. No era que un jugador venezolano tuviera a alguno ecuatoriano ahí perseguido encima, no. Ellos simplemente marcaban cada uno la zona y cuando la pelota la tenía Ecuador y esa pelota iba circulando de una zona a la otra de la cancha, pues el jugador de Venezuela que estuviera más cerca a la zona en la cual estuviera la pelota se activaba y trataba de quitarla. Pero la prioridad era marcar el espacio. Se distribuían el espacio, lo ocupaban y de esa manera defendía el equipo del Bocha. Bueno, creo que ya quedó claro lo que hizo Venezuela. Y ahora vamos con la respuesta de Ecuador. Ya vimos paso a paso qué fue lo que planteó Venezuela desde el minuto 1. Y ahora era turno de que el equipo de BKHS pudiera también mostrar lo suyo. Y para mí Ecuador lo hizo bien. Porque Ecuador vio que Venezuela básicamente quería resguardar el 0. Por ende, comprendió la Tri que lo que le pedía este encuentro futbolístico era ser protagonista. Era ser el equipo que tomara la batuta y comenzara a ir al frente a buscar la victoria.
Además estaba como local con toda su hinchada y obviamente era lo que correspondía. Y repito, Ecuador no esquivó el bulto. Todo lo contrario, fue al frente y actuó como tenía que actuar. Entonces comenzamos a ver que la Tri abalanzó todo su bloque contra campo venezolano. Si Venezuela había ido a esconderse, bueno, pues Ecuador iba a tratar de someterlo. Y ya desde los primeros minutos, Torres y Pacho, por ejemplo, estaban posicionados en el círculo central. Los dos jugadores que supuestamente más retrasados tenían que estar en el bloque ecuatoriano ya jugaban en el medio campo. Calculen ustedes el panorama de este partido. Entonces, claro, ya veíamos un partido así, que se estaba jugando en campo venezolano y que tenía el campo ecuatoriano casi que descubierto por completo. Y a Ecuador obviamente siendo el dueño de la pelota. Y a Ecuador obviamente circulando esa pelota de un lado al otro para poder romper esa densidad que proponía Venezuela. Ecuador entendía que a los 5 jugadores que principalmente tenía que tratar de superar era a los 2 centrales venezolanos y a los 3 mediocampistas. Porque al fin y al cabo el arco está por dentro. Para hacerle un gol a Romo tenés que romper por dentro. Está bien si utilizas la amplitud, es un recurso más que válido, sobre todo contra equipos que se encierran tanto, pero al final del día sí o sí tenés que romper por dentro para poder anotar. Entonces, Mejías, Ferraresi, Bueno, Cáceres y Segovia, esos 5 sobre todo, porque Rondón también estaba por ahí, pero Salomón estaba más adelantado, muy solo para defender y para atacar. Entonces esos 5 que mencioné, que están acá, eran los 5 venezolanos que más protegían a Romo. Y entonces Ecuador, circulando la pelota, empezó a tratar de ir por ahí, de romper por dentro para precisamente sobrepasar a estos 5 y anotarle a Rafael Romo. Bueno, esa fue la batalla que se planteó en el partido ya de entrada. Y Ecuador, en ese orden de ideas, comenzó entonces a encontrar herramientas para poder llegar a ese fin, para poder abrir el marcador. Y esas herramientas todas eran en pro de darle sorpresa y cambio de ritmo a ese ataque. Fin al cabo el posicionamiento ya lo tenía. Ya estaba volcado contra campo venezolano. La pelota ya era suya. Era cuestión de tener la sorpresa necesaria para vulnerar a esos 5 y quedar mano a mano con Romo. Listo, perfecto. Entonces comienza Ecuador, por ejemplo, a mutar el 4-4-2 y a posicionar a sus jugadores en diferentes ubicaciones en pro de que ese ataque tuviera un factor de sorpresa. Y la primera mutación que yo veo es el paso del 4-4-2 al 4-1-4-1. Eso fue comenzando el partido, entonces veíamos que Ecuador tenía el balón, que todavía Ordóñez y Estupiñán no se lanzaban del todo al ataque. Todavía Joel y Pervis estaban jugando en una altura relativamente parecida a la de Torres y Pacho. Entonces la línea de 4 del fondo aún no se rompía, pero más adelante sí veía uno que ya Moisés quedaba solo en el eje, porque Vite y Plata sí se adelantaban. Entonces básicamente estábamos hablando de que quedaba un 4 en el fondo, un 1 en el medio que era Moisés, un 4 más adelante con Franco, Plata, Vite y Corozo y un 1 más arriba que era Ender Valencia. 4-1-4-1. Esa fue la primera variación táctica de Ecuador comenzando el partido, repito, para hacer que ese juego de posesión tuviera un salto de calidad, tuviera la sorpresa necesaria para romper a estos 5 y quedar mano a mano con el arquero venezolano. La segunda mutación que yo veo, a medida de que ya fue avanzando el primer tiempo, fue el paso al 3-3-4. Ahí ya comenzamos a ver que, por ejemplo, Ordóñez y Estupiñán sí se comienzan a ir un poquito más. Todavía no se van hasta el fondo, pero sí se paran por acá. Ya no luciendo tanto como defensores, sino más como mediocampistas. Eso da lugar a que de pronto Torres se abra un poquito a la derecha, Pacho se abra un poco a la izquierda y Moisés se meta entre los dos. Entonces, claro, se armaba una especie de línea de 3 nueva entre Torres, Moisés y Pacho, 3 en el fondo.
estábamos hablando de que en el medio Vite venía y ocupaba el rol que originalmente en el esquema anterior que les mostré, el 4-1-4-1, lo tenía Moisés. Entonces, claro, quedaban 3 en el fondo, 3 en el medio, Ordóñez, Vite y Estupiñán, y 4 arriba. Franco, Plata, Valencia y Corozo jugando a la misma altura. 3-3-4. Una segunda alteración del sistema táctico inicial para tener un poco de sorpresa. En otro momento, a medida que avanzaba ese primer tiempo y el partido seguía 0-0, veo que se mantiene el 3-3-4, pero los nombres comienzan a rotar. Es decir, que ya Moisés no juega entre los centrales, Moisés se adelanta, Torres viene y se para en el centro, Joel se para como una especie de stopper por derecha, entonces se arma otra línea de 3, pero ya no con Moisés, sino con Joel Ordóñez, Torres y Pacho. Quedan Plata, Moisés y Vite jugando los 3 como casi que 3 creativos adelante, y arriba queda Franco, Valencia, Corozo y Estupiñán en esa última línea. Entonces ven que es el mismo 3-3-4 pero con nombres diferentes. Pero de cualquier manera, esa fue otra forma en la cual Ecuador alteró su sistema. Qué pena por ustedes, qué pena con la tos. Para tener sorpresa. Y tengo un último que le vi en el primer tiempo, que fue quizás el más ofensivo de todos, y que lo utilizó Ecuador, especialmente cuando Venezuela se encontraba más hundido contra el arco de Romo. Cuando Venezuela estaba más retrasado, ahí es cuando Ecuador utilizaba el siguiente sistema, que era el 2-4-4. Ahí sí ya solamente quedaban Pacho y Torres en el fondo, los dos solos, y empezábamos a ver que Ordóñez, Plata, Moisés y Vite se paraban en una línea de 4 mediocampistas y los 4 de arriba pues se mantenían. Entonces era un 2-4-4. Cada vez Ecuador buscando aglomerar más hombres cerca al área venezolana. Si ven, porque les digo que de todos los sistemas tácticos que estoy mencionando, este último es el más ofensivo de todos. Bueno, es por eso precisamente. Entonces, claro, Ecuador, rotando de esta manera sus nombres y la ubicación de sus jugadores, pues trataba de poder encontrar la sorpresa para sobrepasar esa densidad de la Vinotinto. Más o menos así se dio la cosa. En otros momentos veía unos ciertos intercambios posicionales interesantes. Por ejemplo, acá en izquierda, normalmente Pervis iba por fuera y Janner se ponía como una especie de segundo delantero acompañándolo a Enner. Pero en ciertas jugadas hacían el intercambio, entonces Corozo venía y se paraba en la raya para recibir por acá, y eso permitía que Pervis fuera por dentro como una especie de segundo delantero. Ustedes saben que Estupiñán es un jugador que, si bien juega como lateral o carrilero, tiene toda habilidad para pisar el área y crear peligro, y anotar un gol o generar un penal o lo que sea. Entonces a veces entre Estupiñán y Corozo pues se daba ese enroque. También pasaba lo mismo por la zona derecha entre Plata y Alan Franco. Como Alan pues estaba haciendo las veces de extremo por acá, y ya lo dije, él se siente más cómodo normalmente jugando por dentro, pues algunas veces veía uno que pues Plata estaba parado por acá, por dentro como un creativo, con Moisés y con Vite, tratando de fortalecer esa pequeña sociedad, pero en ciertos momentos, bueno, venía Alan a jugar por dentro y Plata iba por fuera. Entonces Franco se convertía en un interno más y Plata en un extremo más. Y así más o menos, con todas esas variantes, Ecuador le iba buscando la tuerca al partido. ¿En qué momento comienza la tri a realmente poder romper? Bueno, me parece a mí que, tal como expliqué en el video original del análisis de este partido, fue a través del número 15, Pedro Vite, el jugador del Vancouver Whitecaps de la MLS. ¿Por qué? Porque me parece que este jugador entendió perfectamente lo que pedía el contexto de partido, y lo hizo a través de dos características principales que él tiene. La primera es el buen posicionamiento. Vite en este partido comienza a ver que es clave ante toda la densidad de jugadores venezolanos ubicarse bien para recibir con libertad. Y ya desde ahí comienza a convertirse en el jugador más influyente para Ecuador en el partido. Ecuador por acá circulaba la pelota, repito, de un lado para el otro buscando espacios, y es él el que comienza a empezar a ubicarse en zonas claves para poder recibir con libertad esos pases, y una vez recibe con libertad pues comienza a hacer estragos. Entonces más de una vez uno veía que Vite en ese 3 contra 3 que se generaba en el medio, porque quieras o no había un 3 contra 3,
Veía uno que quedaba Segovia, Cáceres y Bueno contra Plata, Caicedo y Vite, 3 contra 3. En esa paridad numérica, él comenzaba a sacar ventaja porque más de una vez se les paraba acá en la espalda. En la zona entre líneas, que es la espalda de los mediocentros venezolanos, y cuando Plata o Caicedo filtraban este pase, Vite estaba parado allí. Y recibía con libertad, levantaba la cabeza y básicamente ya se encontraba entrando al área de Venezuela para hacer lo que le diera la gana. Otras veces no se paraba detrás de ellos, sino entre ellos. Ya no en la zona entre líneas, que es atrás de ellos, de los mediocentros, sino intralíneas, que es en el intervalo. Entre dos de ellos, por ejemplo, en este caso, Bueno y Cáceres. Y también se paraba acá y ¡boom! Recibía con libertad. Y una vez recibía con libertad, lo mismo. Accionaba para adelante en pro de crear alguna jugada de riesgo. Otras veces capaz que no se paraba atrás o entre ellos, sino que se paraba un poco más retirado de la acción, si se quiere un poco más retrasado en el campo de juego, para poder recibir con mayor tranquilidad, pero la dinámica era la misma, el sentido era el mismo. Recibía y acto seguido trataba de encontrar peligro en el área rival. Entonces, a partir del buen posicionamiento y de sus recepciones libres, Vite comenzaba a convertirse en un jugador clave para las intenciones ecuatorianas en el encuentro futbolístico. Con esa primera característica que él tiene, que es el posicionamiento. La segunda característica es los buenos pases progresivos que él puede emitir. Y eso era lo complementario, ¿no? Porque no solamente recibir bien, sino lo que haces después de recibir. Si vos recibís bien es magnífico, pero si más adelante no puedes silvanar una sola jugada buena, pues esas buenas recepciones libres quedan en la nada misma. Pero no era el caso de Vite. Vite agarraba la pelota y el pase que daba normalmente siempre era un pase influyente. Más de una vez podía ser un pase corto, ponerle que para Corozo, o ponerle que para el mismo Enner, o ponerle que para Moisés si de pronto Moisés picaba el espacio, o para Plata si era Plata el que picaba el espacio. Podía ser un pase hacia adelante cortico, pero era un pase que siempre rompía líneas, siempre servía para que Ecuador avanzara. Vite no da pases innecesarios hacia atrás o por acá al costado, pases fáciles, no. Él recibe y siempre es un pase adelante. Entonces podía ser ese tipo de pase o podía ser, tal como vimos en el primer gol, un cambio de orientación bien largo y arriesgando en exceso. Que en ese primer gol dio dos. Recibió primero por acá y le dio uno a Yanner Corozo, que estaba abierto. Un cambio de orientación para Yanner del centro a la izquierda. Yanner se la dio a Estupiñán, se la devuelven a Vite, la pide por acá y acto seguido el siguiente pase que él da es para Enner, que estaba por acá, otro cambio de orientación, y acá Enner recibe sin tanto ángulo, pero saca un remate fenomenal y la manda a guardar. Dos cambios de orientación de Vite en la misma jugada. Pero de cualquier manera, ¿ven lo que les digo? Ya sea dando algún pase en corto por ahí entre líneas, o dando una especie de cambio de orientación largo para el 9 del equipo, de cualquier manera Vite se convirtió en el jugador más relevante para Ecuador. Primero recibiendo libre, y en ese 3 contra 3 siempre encontrando una posición para que la paridad numérica no lo detuviera. Y posteriormente eligiendo qué tipo de pase mandar, si un pase más simple o más complicado, pero siempre un pase que creara algo. Nunca un pase atrás, nunca un pase fácil, nunca un pase lateral de esos que son irrelevantes en el partido. No, este es un jugador que está para marcar diferencia y en este partido lo demostró. Y bueno, para afianzar la idea que estoy diciendo, pues muchachos, hagamos rápidamente el repaso que hice en el video original de análisis del partido. Yo les dije que en 6 de las 7 acciones de riesgo de gol que tuvo Ecuador en el primer tiempo, Vite fue partícipe directo. Entonces, claro, por allá recién en la primera recibió por acá Ordóñez, fue Joel. Yo había dicho que había sido Moisés, pero no, me di cuenta que fue Joel porque volví a ver el partido para hacer este análisis. Y vimos que fue una jugada en la cual, pues básicamente más o menos así está el bloque venezolano, no tan retrasado, en esa jugada estaba un poquito más adelantado, pero la tiene Joel por acá. Y Vite llega y le marca el pase metiendo un desmarque de ruptura, le hace así, dámela. Y Joel manda el pase, recibe Vite por acá solo, se la cabecea y se la baja a Enner, y Enner queda por acá solo para definir, casi que con el arco vacío, pero la manda por un costado al lado de la red. Pero todo parte de que Vite, estando por acá, interpreta perfectamente lo que pide la jugada
y mete un desmarque de ruptura, le marca el pase a Ordóñez y se crea una acción tremenda de riesgo. Claro, como la defensa de Venezuela, repito, nada más estaba estática, plantando la barricada y cubriendo el espacio y pare de contar, eso se prestaba para que algún jugador de Ecuador rompiera con una diagonal y de ahí se pudiera crear una acción de gol. Bueno, Vite lo entendió perfectamente en esa primera jugada del partido. Después tenemos otra construcción en la cual Vite le da un pase a Moisés y esta es una acción de lo que les decía ahorita, un ejemplo perfecto. Vite la toma por acá, Moisés pica a la espalda de los mediocentros, Vite le da un pase hacia adelante, pero de cualquier manera, un pase sencillo, pero que rompe líneas, porque sirve para avanzar. Moisés manda un pase de 3 dedos por acá, lo recibe Pervis Estupiñán, que se la baja a Enner y Enner remata como suave y la agarra Romo. Pero dos jugadas en las cuales Vite entiende perfectamente lo que estaba pidiendo el partido. Más adelante le vuelve a dar otro pase parecido a Moisés. De nuevo Moy por acá, en esta zona, y Vite la toma también en esta zona, y otra vez, ¡puf! Un pase para avanzar. Un pase que rompe líneas. Y la agarra Moisés y se saca como a 2 de encima y engancha hacia adentro y remata, pero la pelota se desvía en Ferrares y se va al córner. Pero entonces ya 3 y en las 3 interviene Vite. Después tenemos por acá otra gran asociación, ya esta vez más por el lado derecho, que todavía no había sido tan explotado que digamos, pero la lógica es la misma. Recibe Vite por este lado, esta vez le da otro pase para adelante, pero a Plata, y Plata recibe por acá tratando de patear, pero se da cuenta que Alan viene solo entrando por la derecha, se la da a Alan y Alan remata cruzado y se va por un lado muy cerca. 4 acciones, 4 en las que interviene Vite. Hubo una que fue un remate de Corozo, ahí Vite no tuvo nada que ver, fue la única del primer tiempo en la cual no tuvo nada que ver. Al minuto 37, después llega el gol, que ya se los mostré, ya todos vimos cómo fue, cambio de orientación para Janner, Pervis le da el pase otra vez a Vite, la agarra por acá, en el área estaba Plata, en el área estaba Franco, que sirvieron para arrastrar la marca, Macún se cerró mucho, lo dejó a Enner solo, Vite manda el cambio de orientación, Enner la agarra, marca el gol. Perfecto. Ya hablamos de 5 acciones, 4 de ellas en las que interviene Vite y una termina en gol. Y bueno, tenemos por ahí una última, que fue otra jugada en la cual Vite le filtra otra pelota como desde por acá a Plata, lo ve por acá y se la da entre líneas, siempre Vite haciendo este rol. Y el que apareció en esta oportunidad por derecha fue el señor Corozo, Plata se la dio, Corozo quedó mano a mano, Romo achicó y atajó la pelota. Pero fue otra jugada clarísima. Entonces estamos hablando de, como les digo, creo que se me acabó pasando una, porque eran 7, acá contamos 6, se me pasó una, no importa. Ustedes ya vieron cuál fue la tendencia. 7 en total en el primer tiempo, 6 en las cuales todo partió de esa zurda prodigiosa que tiene Pedro Vite. Que siempre desmarcándose para recibir con libertad, empezaba a desequilibrar y que posteriormente ya fuera con pases corticos, como todos los que estuve mostrando corticos a espalda de los volantes venezolanos, o con cambios de orientación largos como en el gol, pues terminaba haciendo que Ecuador tuviera acciones claras de gol, o que directamente marcara goles, como en el caso del primero que metió Ender. Tremendo, muchachos. Así, de esa manera respondió la Tri en este partido. Y de ese talante fue la influencia que tuvo Pedro Vite en este encuentro futbolístico. En el segundo tiempo, ya para cerrar el video y entrar en una etapa final, bueno, nos encontramos con un contexto en el cual ya Ecuador ganando 1-0, de entrada sabía que, bueno, capaz que no tenía que estar con el bloque tan adelantado. Porque en el primer tiempo dominó el partido de esa manera. Venezuela en el primer tiempo tuvo 2, un cabezazo de Romo en una pelota quieta y un disparo de Segovia cuando Romo pivotó un balón, de Rondón. Un cabezazo de Rondón fue la primera y otra de Segovia cuando le mandaron otra pelota larga a Rondón, él la pivotó y Segovia pudo disparar. Había tenido esas dos, no es que Venezuela hubiera creado mucho peligro en el primer tiempo, pero ya ganando 1-0 Ecuador dijo, bueno, más bien lo que yo hago en el segundo tiempo es plantar el 4-4-2, el original, el inicial, y de esa manera me protejo, no arriesgo tampoco innecesariamente, ya voy ganando el partido y me planto en un bloque medio, ¿no? Tampoco me voy a ir a meterme contra el arco de Galíndez porque no es lo que corresponde,
pero plantó un 4-4-2 más o menos a esta altura, así como está allí, y allí peleó el partido, en el segundo tiempo. Y Venezuela, naturalmente ya perdiendo 1-0, pues entonces Batista lo que hace es que pasa de ese 4-5-1 a un 4-2-3-1 más marcado. Él saca a Bueno y a Mendoza, saca a Mendoza por acá, saca a Bueno por acá, termina metiendo a Rincón, que acompaña a Cáceres en el doble 5, termina metiendo a un jugador que no entiendo cómo fue suplente, que era Soteldo, porque pues para mí no puede ser suplente nunca en Venezuela, es básicamente el mejor jugador junto a Rondón. Y entonces, claro, ya vemos que Segovia se adelanta mucho más, y entonces lo que era antes un 4-5-1, ahora es un 4-2-3-1. La línea de 4 en el fondo, el doble 5 de Rincón con Cáceres, Bello por derecha, Soteldo por izquierda, Segovia ya muy afianzado como una especie de enlace y Rondón arriba. 4-2-3-1, un sistema más ofensivo para poder tratar de empatar el partido. El problema para Venezuela es que en la primera jugada del segundo tiempo, cuando Venezuela pretendía ser más ofensivo, Mejías tiene el balón, le da un pase a Cáceres por acá, Enner lo presiona a Mejías, Cáceres recibe la pelota, inmediatamente cae Plata y cae Vite. Hablando de la influencia de Pedro, ¿no? Tremendo. Creo que fue al revés, cayó Vite por acá y Plata por acá. Ambos a presionar a Cáceres, y Cáceres, ante esta presión de los dos jugadores de Vite y de Plata, da un pase atrás forzado, le queda a Enner mano a mano, Enner viene por acá y define como un crack, ¡pup! Gol, partido 2-0. Y ese plan de renovación que tenía Venezuela, pasando del 4-5-1 al 4-2-3-1, pues se comienza a ir por la borda, porque ya le hacen un gol más y ya remontar un 2-0 en Quito no es para cualquiera, ¿no? No es tarea sencilla de ninguna manera para ninguna selección del continente. Y bueno, de ahí en adelante, claro, entonces el partido 2-0 se sigue jugando a esta altura, más o menos, Ecuador con el 4-4-2, sin arriesgar en exceso. Si ya había tenido la mentalidad de no arriesgar en exceso con el 1-0, imagínense con el 2-0. Pues con mayor razón, ¿no? Ya el marcador estaba mucho más a favor y los 3 puntos parecían en el bolsillo. Y Venezuela por ahí con Soteldo intentaba una que otra cosa, Ordóñez lo tenía bien controlado en medio de todo, el Bocha Batista dice, para, necesito más cambios, entonces eventualmente lo saca Salomón, que estaba muy sacrificado, lo mete a Cádiz 9-9, lo saca a Segovia, lo mete a el jugador Vargas, Freddy. Entonces acá Bello viene a la mitad, Freddy juega por derecha, se mantiene el 4-2-3-1, simplemente Bello viene al medio y Soteldo juega por izquierda y Vargas juega por derecha, pero el 4-2-3-1 se mantiene y con Cádiz arriba de 9. Ya Venezuela con 4 cambios de los 5, ¿no? Y bueno, de pronto sí hay que reconocer que la Vinotinto, con la picardía de Soteldo y mandando algunos balones largos para Cádiz, que estaba fresquito, pues ganó cierto peso ofensivo, pero pues todavía no podía tampoco comprometer tanto a Ecuador como para decir que iba a descontar. Y de hecho, en medio de esto, pues llega esa jugada en la cual al minuto 69 Moisés por acá se la da a Pedro Vite, nuevamente Vite, quien sino él, le acaba dando un pase a Plata entre líneas. Siempre este pase de Vite, ¿no? Siempre este pase recibiendo cara a cara con los volantes rivales, en este caso Cáceres y Rincón, y filtrando un pase a espalda de ellos. Siempre, ¿no? Ese pase fue recurrente en Pedro Vite, todo el partido lo hizo. Ese pase entre líneas, clave en Pedro Vite. Lo da muy bien, la tiene clarísima. Le dio nuevamente un pase entre líneas a Plata, Gonzalo por acá se la manda a Enner al vacío, Enner anticipa a Romo, penal. Temas que después Ender va y lo erra, ¿no? Bueno, pues Romo lo ataja y mérito del arquero, pero pues Ender también cobrando penales, como que viene un poco complicado últimamente. Pero imagínense, en la dinámica que estoy describiendo, Ecuador tenía todo muy controlado, compitiendo acá en zona 2, y pues hasta logró un penal como para poner el 3-0. Incluso después de que erró el penal, hubo 2 más. Ya con ciertos cambios por acá que había metido mi amigo BKHS, que había sacado, por ejemplo, a Ordóñez, que estaba lastimado, lo había sacado a Corozo, que pues hizo un partido que no me pareció tan bueno, pero pues por lo menos corrió, y metió a Yeboa, lo retrasó a Franco a jugar de 4 en la posición de Joel, lo puso a Yeboa por acá, lo puso a Mercado, a John Mercado por acá, mantuvo el 4-4-2, no lo rompió, pero mi punto es que incluso en esos minutos finales, bueno, más adelante lo sacó a Ender, ¿no? Sacó a, que por acá lo tengo, a Ender, y metió a la Rola, pero mantuvo el 4-4-2 siempre, en el segundo tiempo, hasta los minutos finales, que ahí sí lo alteró.
E incluso en medio de la dinámica que estoy escribiendo, ya con el penal errado, vimos que la Rola por acá agarró una pelota y sacó un remate muy cerca por arriba, pudo ser el tercero. Vimos que por acá hubo una jugada en la cual, creo que fue Pervis o fue Mercado, creo que fue Pervis. Agarró la pelota por acá y sacó un fierrazo y Romo lo atajó. O sea que ese tercer gol pudo haber caído en cualquier momento. La realidad es que estuvo más cerca el tercero de Ecuador que el descuento de Venezuela. Venezuela nada más tuvo una con Rondón al inicio del segundo tiempo que atajó muy bien Galíndez. Pero ya después de eso, nada, todo había sido de Ecuador nuevamente. Y en los minutos finales, ya Venezuela también tenía a Jan Hurtado en cancha, que nunca supe por quién salió, por quién entró Hurtado, ¿no? No lo supe bien. Imaginemos que fue por, qué sé yo, Cáceres, supongo, no tengo ni idea, pero Hurtado ya estaba en cancha. Eh, y bueno, en una de esas, ya al final, ahí sí viene ese envío anímico venezolano, en donde Yonder Cádiz, por ejemplo, tiene por acá un remate durísimo que lo ataja Galíndez, advirtiendo. Posteriormente llega ese córner de Soteldo, que lo cabecea en el primer palo Hurtado, que lo ataja Galíndez, que por acá Macún mete la pelota otra vez, Cádiz la manda a guardar, descuenta Venezuela, todavía como con 6 por jugar de adición. El partido se puso complicado cuando realmente todo había estado dado para que Ecuador fuera ganando hasta 3-0, 4-0 incluso. Y ahí es cuando BKHS, que ya estaba comenzando a cancherear para meterlo a Darwin Guagua, una cosa rarísima, inexplicable, pues dice, no, para, nada de meter a un sparring, nada de hacer negocios curiosos o dar lugar a que piensen que estamos haciendo negocios curiosos, vamos a tomarnos esto en serio. Saca Plata, saca a Vite, la figura del partido, y termina metiendo entonces ahora sí a Daniel Castillo y a Jackson Méndez a que refuercen el medio junto a Moisés. Pasa al 4-5-1, ya mantienen la línea de 4-5 en el medio con los dos nuevos mediocentros que entraron y la Rola solo arriba. Y de esa manera pues encara ya el tiempo de adición y pues Venezuela, yéndose encima con todo lo que tenía, logra tener una última con Hurtado mandando un centro, con Bello por acá peinando y con Soteldo que la recibió, encaró hacia adentro y sacó un remate que afortunadamente para la Tri se fue por arriba, porque si no, este partido acababa injustamente empatado 2-2. Bueno, eso fue lo que pasó. Grosso modo, espero que les haya gustado la explicación. Qué pena si quedó muy largo el video, pero creo que lo ameritaba. Y ya.